Amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR, Relaciones de Riesgo. El día de hoy les quiero platicar algo que es relevante, las emociones y los sentimientos con relación a las relaciones de riesgo. Pero primero que nada vamos a ver, ¿es lo mismo una emoción que un sentimiento? Bueno, pues te quiero decir que no, no es lo mismo. Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que predisponen, digamos, mi reacción ante un estímulo externo o interno. Un estímulo externo, por ejemplo, puede ser algo que yo veo, algo que yo toco, algo que yo escucho. Esos son estímulos externos. Imagínate nada más que alguien me pega, ¿no? Entonces, pues bueno, por supuesto que eso es un estímulo externo y entonces me puede provocar un sentimiento de enojo. También puede ser que yo veo que una película en donde a lo mejor un niño tiene cáncer y pues entonces me puedo poner triste, ¿no? O yo puedo escuchar un pleito y me puede empezar a dar miedo. Entonces, esos son los estímulos externos. También pueden ser estímulos internos, como a lo mejor un recuerdo. Yo puedo estar pensando algo, yo puedo estar recordando algo, y entonces este estímulo pues está aquí dentro de mí, pero pues me puedo también poner preocupada, me puede dar tristeza, me puede dar nostalgia, me puede dar miedo algo, solamente con poder introducir, digamos, mi mente en el archivo y estar recordando o pensando en ciertas cosas, ¿no? A lo mejor se murió mi mamá y yo me pongo a pensar en mi mamá y entonces me empieza a dar tristeza. O a lo mejor yo me acuerdo de algo, voy caminando en la calle, me meto a lo mejor en un callejón, está oscuro el callejón y demás, y entonces me puede empezar a dar así como que miedo porque yo recuerdo que en algún momento alguien me asaltó, ¿no? ¿Ok? Entonces, las emociones son transitorias y son muy intensas. Se originan en las regiones subcorticales del cerebro. Aquí tenemos una cosa que se llama la amígdala, ¿no? Y ahí es como donde se almacenan todas las emociones. Y también en la corteza prefrontal, ¿sí? Las emociones nos generan reacciones bioquímicas en el cuerpo. Las emociones alteran el estado físico que tenemos, ¿no? Entonces, además de que segregamos ciertas hormonas como oxitocina, dopamina, adrenalina, cortisol, etcétera, bueno, por supuesto que también alteran el estado físico de nosotros mismos, ¿no? Las emociones, también les quiero decir que son energía que recorre nuestro cuerpo y obviamente la transita y nos está dando información. Una emoción nos está dando información valiosísima de ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Pero esta energía que recorre nuestro cuerpo, si nosotros no empezamos a leer la energía, pues por supuesto que se va a estancar ahí la emoción y entonces nos vamos a quedar con la energía estancada que finalmente nos va a hacer daño, el no gestionar la emoción, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Si a mí, mi pareja me humilla, entonces a lo mejor, pues bueno, me empiezo yo a enojar porque me está humillando públicamente y me empieza a dar a mí muchísimo, empiezo a sentir yo como cómo se va instalando el enojo, ¿no? Que todos nos enojamos de diferente manera. A lo mejor empiezo a sentir yo en el pecho, ¿no? Una opresión en el pecho y empiezo a sentir como que se empiezan a tensar mis músculos, empieza a palpitar mi corazón, empiezo como que a sentir calor y demás, porque me estoy enojando. El enojo lo que viene es a decirme que tengo que poner un límite, que tengo que hablar, expresar esta incomodidad, esto que no me está gustando, porque pues por supuesto que mi pareja no tiene por qué estarme humillando públicamente, ¿no? Entonces el enojo me viene a decir, Loreta, pon un límite, di que no, para que te respeten.
Eso es lo que me dice el enojo. Pero ¿qué pasa entonces si yo me empiezo a enojar y en lugar de hacer algo, no digo nada y me quedo callada, ¿no? Y esto sucede una y otra vez, es una situación que es recurrente. Bueno, pues entonces lo que va a pasar es que el enojo se me va a ir acumulando y entonces yo voy a ir normalizando estas actitudes, no voy a hacer nada y poco a poco esa energía que recorre mi cuerpo, esa información que me está dando la emoción, bueno, pues la voy a ignorar y entonces se va a estancar, ¿no?, en mi cuerpo y finalmente, pues al principio aparentemente no me va a pasar nada, pero ya después voy a empezar a experimentar angustia, ansiedad, a lo mejor insomnio, después dolores de cabeza y después a lo mejor puedo empezar a tener con gastritis, colitis, o sea, cualquiera de estas itis, que la itis, todas las enfermedades que acaban con itis hablan de una inflamación. Y si yo no le hago caso a esto, bueno, pues después en un futuro puedo llegar a terminar también ya con enfermedades más graves como diabetes, como hipertensión, cáncer, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante que empecemos a gestionar estas emociones y que las empecemos a reconocer y que sepamos que cada emoción nos está hablando de algo. Pero ahorita les explico más esto. Lo que quiero primero es acabarles de explicar qué es una emoción, ¿no? Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones, simple y sencillamente, como les decía, nos dan información de nosotros. Es como si fuera el tablero del coche. El tablero del coche te informa si la llanta está baja, si la puerta está abierta, si necesitas ponerle gasolina, si necesitas revisar los frenos, etcétera, ¿no? Y ni modo de que cuando el tablero del coche te avisa algo, pues te enojes con el tablero o lo ignores. Eso no haces, sino que, pues bueno, te da la información y tomas cartas en el asunto. Así son las emociones. Las emociones nos dan información para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso te digo que no son ni buenas ni malas. Unas son muy cómodas de sentir y otras son incómodas, pero no son ni buenas ni malas. Es como que a lo mejor te dice el coche, necesitas ponerle gasolina y pues bueno, a lo mejor la información no te encanta porque a lo mejor en ese momento no tienes como, no te han pagado la quincena o lo que sea, pero pues le tienes que poner, si quieres seguir utilizando el coche, le tienes que poner gasolina a tu coche. Así son exactamente las emociones, ¿no? Las emociones son necesarias y han sido a través de los años una respuesta de nuestro organismo para la supervivencia y tienen como un origen adaptativo y evolutivo, o sea, son necesarias. Si no existieran las emociones, ya no habría raza humana, ya la especie ya se hubiera extinguido. Imagínate nada más que no tuvieras miedo, ¿no? Bueno, pues entonces si no tuvieras miedo, pues no te importaría estar en la cornisa, ¿no? En la orillita de un edificio de 20 metros de alto, caminando y jugando y corriendo y todo, porque no medirías el peligro. O, pues entonces estarías jugando a lo mejor con un escorpión y te pica el escorpión, estarías jugando con una víbora de cascabel o no sé. O sea, no medirías los peligros en la vida, te arriesgarías, harías todo y la especie humana pues ya se hubiera extinguido. También si no hubiera preocupación, pues imagínate cómo sería tu vida, ¿no? Si no te preocuparas por ocuparte de resolver los asuntos esenciales de tu vida, de ir a trabajar, de hacer las cosas necesarias para poder ser una persona adulta, responsable y funcional. También, si tú no tuvieras tristeza, bueno, pues entonces no estarías adaptándote a las pérdidas en tu vida, porque la tristeza es una emoción que nos invita a replegarnos hacia adentro, a hacer como un conteo de lo que estamos perdiendo, ya sea una pérdida chiquita, una pérdida mediana, una pérdida gigantesca o la pérdida como sea, ¿no? Y obviamente la pérdida se basa en el valor que cada quien le da a las cosas. O sea, a lo mejor para ti no es importante tu trabajo o una mascota o no sé, y para ti es importantísimo, ¿no? Tu pareja y para otra persona. Para otra persona a lo mejor no le da tanto valor a tener una relación en pareja y le da más importancia a su trabajo. Entonces, dependiendo del valor que uno le da a la situación, a la persona o a la cosa,
entonces es el grado de la pérdida que nosotros vamos a sufrir o experimentar al perderlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer esta información valiosísima para podernos adaptar a las situaciones y para poder seguir evolucionando como seres humanos, ¿no? Y para poder, pues bueno, ser adultos responsables y poder ser lo más funcionales que podamos. Entonces, las emociones no son buenas ni malas, las emociones son información y las emociones a través de los años nos han servido como una situación adaptativa y evolutiva, ¿no? Una emoción precede a un sentimiento. O sea, primero tengo una emoción y después puedo tener un sentimiento. No existe un sentimiento sin que primero haya una emoción. Y esto es bien importante de saberlo, ¿no? También es muy importante saber que las emociones se pueden medir, ¿sí? A diferencia de los sentimientos, las emociones las puedes medir por medio del flujo sanguíneo, de la actividad mental, de las microexpresiones faciales y del lenguaje corporal. O sea, yo, por ejemplo, si te digo que no te puedo decir, estoy súper feliz. O sea, porque es obvio que no estoy feliz, ¿no? O sea, crucé los brazos, hice una expresión como de desagrado y además de todo, el tono de la voz. Pero también, si tú me pusieras a mí aquí unos electrodos y entonces estuvieras viendo mi actividad mental y pudieras medir mi flujo sanguíneo, te diría que no es cierto, que no estoy feliz, ¿no? Tampoco te puedo decir, estoy súper preocupada, ¿no? Pues no, o sea, mi expresión y todo lo demás, me puedes leer que no es cierto, que no estoy preocupada. Entonces, con todas estas, aunque no queramos, con todas estas microexpresiones faciales y también con el lenguaje corporal, nosotros podemos leer a las personas. Tú sabes perfectamente, cuando tú ves a una persona, tú puedes saber, aunque la estés viendo de lejos, tú puedes saber si está triste, si está preocupada, si está enojada, etcétera, ¿no? Las emociones las podemos dividir en básicas y en sociales. Las emociones básicas, hay diferentes teorías, pero las emociones básicas en general son 5. Es alegría, tristeza, miedo, preocupación y alegría. También hay otros teóricos que ponen el asco o el desagrado como una sexta, ¿no? Pero estas emociones se llaman básicas porque todos los seres humanos las tenemos y no importa la cultura. O sea, por ejemplo, una mujer de Japón tiene las mismas emociones que yo. Una mujer de la India tiene las mismas emociones básicas que yo. De Alemania, de donde tú me digas, ¿no? O sea, todos y obviamente los hombres también. Las emociones básicas nacemos con ellas como de paquete, ¿no? Entonces, nace un bebé y ya tiene las emociones básicas. Desde el principio puede experimentar tristeza, puede experimentar desagrado, miedo, etcétera, ¿no? Desde el principio, y la vamos a experimentar básicamente igual de la misma manera, a diferencia de las emociones sociales. Las emociones sociales son emociones aprendidas, ¿no? No es una mujer, por ejemplo, esto también se da en hombres, pero pongo el ejemplo de la mujer porque yo soy mujer. Una mujer de la India y una mujer rusa y una mujer alemana y una mujer, no sé, de España y yo no vamos a experimentar, por ejemplo, los celos de la misma manera, porque los celos son una emoción social. Entonces, con base en dónde yo nací, el contexto sociocultural en el cual yo nací, la religión, etcétera, es que yo voy a leer los celos. O sea, yo voy a aprender esto de mi familia, de todo lo que yo veo en mi entorno, en el contexto en el que yo nací, de mi familia, de la gente más cercana, etcétera, ¿no? Incluso de las preferencias sexuales que yo tenga, de la religión, de todo esto, todo tiene que ver, toda mi historia, todo mi bagaje, digamos, tiene que ver de cómo yo voy a experimentar esta emoción. Hay otras emociones sociales, como por ejemplo el orgullo, ¿no?
O sea, estas emociones son emociones adquiridas, también la empatía y todo lo tienen que ver con el entorno en el que yo nací, ¿no? Ahora, ahora vamos a platicar un poquito, bueno, y las emociones les quiero decir que pues llegan, ¿no? O sea, no las puedes controlar, como ya les dije hace rato, son reacciones, ¿no? Son reacciones que yo voy a tener. Y son intensas, duran poco y no las puedo controlar, son información. Ahora vamos a hablar de los sentimientos. Bueno, los sentimientos son la expresión subjetiva de nuestra expresión emocional. ¿Qué es esto? No? Una emoción más un pensamiento me provoca, me da como resultado un sentimiento. La emoción se va a transformar en sentimiento a medida que la vamos haciendo consciente. O sea, que le voy echando coco, que lo voy haciendo racional, ¿no? En esto interviene una reacción fisiológica y un comportamiento cognitivo subjetivo porque yo lo interpreto de alguna manera en específico. Y esto tiene que ver, todo lo tiene que ver con mi historia personal, como ya les dije, ¿no? Con todo lo que yo he vivido. Cuando yo etiqueto a una emoción y emito un juicio de valor de esa emoción, entonces nace o surge el sentimiento. ¿Cómo se los explico? A ver, si yo, por ejemplo, me enojo, ¿sí? El enojo me viene inmediatamente. Imagínate nada más que alguien me pega. Entonces, pues yo me voy a enojar, ¿sí? En ese momento que me pegan, ni siquiera lo voy a pensar, voy a reaccionar y me voy a enojar para que yo deba de poner un límite. Para eso me estoy enojando. Pero ya después lo voy empezando a ser consciente, lo voy empezando a racionalizar y entonces ese enojo que fue transitorio, que fue rápido y que fue fugaz, se va convirtiendo en un sentimiento, porque yo ya le estoy echando coco. Y entonces el sentimiento puede ser muchísimo más duradero, ¿no? La intensidad de una emoción y de un sentimiento no son las mismas. Recordemos que las emociones vienen y se van rápido y los sentimientos permanecen y son menos intensos. El amor, por ejemplo, es un sentimiento. Porque el amor, nosotros amamos en realidad con el giro del cíngulo, es otra parte que tengo acá en el cerebro. Entonces, amamos con este giro del cíngulo y es una decisión consciente. El amor, no estoy hablando del enamoramiento, estoy hablando del amor como una decisión, ¿no? Primero yo experimento un enamoramiento, que ese es involuntario, ese es rápido en el sentido de que puede durar de 6 meses hasta 2 años, o sea, no dura para siempre el enamoramiento y el enamoramiento depende de mi nivel de, o sea, la duración del enamoramiento y de la intensidad depende de muchos factores, siendo el principal de mi nivel de conciencia, ¿no? Entonces, yo experimento el enamoramiento, pero después del enamoramiento ya logro ver a la persona tal y como es, ya veo a la persona con sus luces y con sus sombras y entonces yo tomo una decisión de amarla, a pesar de que ya la veo como es, que hay cosas que no me gustan, ¿no? De esa persona, pero obviamente yo pongo en una balanza y si pesa más lo bueno que lo malo, si hay un 60, un 70, un 80, un 90% bueno y lo demás es malo, o sea, pesa menos lo malo, bueno, pues entonces yo tomo una decisión consciente de amar a esa persona. Entonces, por eso les digo que el amor es un sentimiento y no es una emoción, porque es algo que nosotros, obviamente, vamos decidiendo todos los días. O sea, yo decido amar a X persona todos los días de mi vida, si es que yo quiero, ¿no? O a lo mejor algún día decido ya no amar, pero es un sentimiento y es algo consciente. Pero todo esto que tiene que ver con las relaciones de riesgo. Bueno, por supuesto que la gestión emocional es importantísima en una relación, porque cuando nosotros estamos en una relación de riesgo, lo que nosotros hacemos es que nuestras necesidades las vamos poniendo en un cajón. Nosotros vamos
dejando de hacer importante todo lo que conlleva a nuestro mundo mental, emocional, físico, etcétera. Nos vamos anulando como personas nosotros. Y esto tiene una relevancia muy importante, porque si yo anulo mi mundo emocional, entonces poco a poco voy a ir quitándome, voy a ir cediendo el poder de mi bienestar mental y de mi bienestar físico. Porque como ya les dije, obviamente todo esto tiene que ver con nuestra salud física, aunque no lo creamos. Las relaciones de riesgo pueden llegar a ser mortales en muchos sentidos y puede haber una muerte mental, una muerte psicológica, ¿no? En donde ya me siento súper mal, en donde ya caigo en un estado que se llama indefensión aprendida, en donde ya no tengo sentido de vida, en donde ya no me importan las cosas, en donde ya de estar triste, de una tristeza, ya puedo estar entrando en una depresión o ya puedo estar en una depresión y puedo llegar incluso hasta desvivirme. Y también puede ser una situación en la cual me enferme, como les dije, de ya no nada más gastritis, colitis, dermatitis y demás, sino ya de cosas más serias, ¿no? Entonces, cuando nosotros no aprendemos a leer nuestras emociones, cuando no les ponemos nombre y apellido a estas emociones, cuando nosotros estamos inmersos tanto en la relación de riesgo que cedemos este poder que les estoy diciendo y no reconocemos nuestra tristeza, no reconocemos la preocupación, el miedo, el enojo, etcétera, entonces poco a poco todas estas emociones se van estancando esta energía y se van convirtiendo en sentimientos. Se van ya, después podemos empezar a tener este sentido perdón, este sinsentido de vida que nos va conduciendo a una situación aún más grave, ¿no? Entonces nosotros como seres humanos tenemos que aprender a gestionar esto y si estamos todo lo tenemos que hacer, pero estamos en una relación de riesgo, aún más lo tenemos que hacer. Porque parte fundamental de las relaciones de riesgo es que la persona, el depredador social o la depredadora social, lo que van a hacer es quererte quitar el poder, quererte quitar el control de tu vida para que te sometas. ¿Y cómo lo van a hacer? Por supuesto, manipulándote mentalmente, psicológicamente y emocionalmente. Van a querer restarte autonomía, independencia, van a querer que te desdibujes, que tú vayas cediendo tu identidad y que tu autoestima se vaya poco a poco mermando. Pero si tú haces una pausa en tu vida y te abocas a reconocer lo que es una emoción, lo que es un sentimiento, y les pones nombre y apellido a tus emociones y empiezas de poquito, ¿no? Diciendo, a ver, yo ya entendí que las emociones son reacciones que yo tengo y que son información, no son ni buenas ni malas, ¿no? Unas son incómodas y otras no son incómodas, pero voy a empezar a leerlas y empiezas a ver en dónde sientes el miedo, ¿no? A lo mejor tú sientes el miedo en la boca del estómago, en la garganta, en el pecho, no sé en dónde la sientes, pero empiezas a observar cuando tú empiezas a experimentar miedo, ¿en dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿De qué colores le puedes poner forma, color, nombre, textura, tamaño, etcétera, ¿no? A lo mejor lo sientes, a lo mejor el miedo, ¿no? Lo sientes así como frío. A lo mejor le pones un color, no sé, azul al miedo. Le puedes poner un nombre al miedo. Le puedes poner una forma, una textura y demás. Y puedes ir identificando cómo lo sientes y en dónde lo sientes. Después puedes ir identificando el enojo, la tristeza, etcétera. ¿Y para qué? Para que cuando tú los empiezas a experimentar, sepas qué te quieren decir. Puedas leer, digamos, esta información que te están dando y que sepas
que si te estás enojando es para que pongas un límite, que si te está dando miedo es para que te protejas de algo, que si te está dando tristeza es para que te repliegues hacia adentro y aceptes una pérdida, que si te estás preocupando es para que te ocupes de la situación y hagas algo al respecto, y que si te está dando alegría es porque seguramente te debes de sentir orgulloso o orgullosa como ser humano, como persona, de que estás logrando algo, ¿no? De que tuviste algo que hiciste bien. Entonces, estas emociones son maravillosas para poder comprender las relaciones de riesgo. Yo sé que es bien difícil lograr salir de una relación de riesgo, pero si tú empiezas de poquitos en poquitos, si te compras un cuaderno y lo haces un diario y vas anotando todos tus progresos, si vas poniendo, haces un diario de emociones y vas escribiendo todos los días qué sientes, por qué lo sientes, cómo lo sientes, en dónde lo sientes, etcétera, y vas diciendo, leí la emoción de tal manera, ¿no? Bueno, primero esto fue lo que sucedió. Después me sentí así, leí la emoción de tal manera y entonces hice esto. Yo te aseguro que poco a poco te vas a ir sintiendo mejor. Lo mejor que puedas hacer es salirte de una relación de riesgo, porque las relaciones de riesgo lo único que van a lograr en ti es mermar todo tu ser, quebrantar tu voluntad y desintegrarte como ser humano. Así es que espero que esto que te estoy platicando el día de hoy te sirva, que puedas tú empezar este diario que yo te estoy sugiriendo, que es el diario de las emociones, y que también puedas tú empezar a gestionar todo esto. Gestionar tu mundo emocional es de vital importancia, porque de eso va a depender la salud y el bienestar de tu mundo mental y de tu salud física. Soy Loreta Valle, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí el día de hoy conmigo y te invito a que si no te has suscrito en este canal, lo hagas, que le des like, que lo compartas porque a alguien más le puede llegar a servir y por favor que le des a la campanita para que sepas cada vez que voy a estar transmitiendo diferentes cosas. Si quieres contar tu testimonio aquí en mi canal, por favor, mándame un WhatsApp al 55 61 16 82 53 o un correo electrónico a loretavalle.com.mx. Te mando besos y abrazos repletos de libertad. Nos vemos a la próxima.